En segundo lugar tenemos los estudios analíticos, que pues lo que hacen es buscar asociaciones que tienden a demostrar causalidad, o sea, factores que pueden considerarse como factores de riesgo o como factores protectores, que luego se podrán definir con otro tipo de estudios como factores causales, sobre todo en análisis multivariados. Estos estudios analíticos se diferencian por la dirección del análisis. Entonces, si yo tengo un análisis del factor al evento, estoy haciendo un estudio de cohortes, y si estoy haciendo un estudio del efecto a la causa o del evento a la causa, estoy haciendo un casos y controles, como está acá. Casos y controles, pues lo que yo tengo es un grupo de casos, es decir, de personas enfermas, y un grupo de controles, o sea, de personas sanas. Y a ellos les pregunto, les indago sobre la presencia del factor. O sea que el análisis va de la enfermedad, porque los grupos los constituyo de enfermo y no enfermo, y les pregunto por el factor. En cambio, en cohortes yo lo que tengo es un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos, a quienes les hago seguimiento hasta que desarrollen la enfermedad o se mueran, pues dependiendo de lo que esté estudiando, hago un seguimiento. Tengo pues casos incidentes. También hay otra opción, que es el cross-sectional o prevalencia tipo analítico, así lo denominan los paisas, es cuando se detecta simultáneamente el factor y el evento. Entonces no hay una dirección específica, sino que se detectan juntos. Veamos entonces el estudio de cohortes. El estudio de cohortes es en plural, porque tengo una cohorte expuesta y una cohorte no expuesta. Se utiliza para ensayar hipótesis de causalidad. Por ende sirve para formular hipótesis de prevención y de curación. Como tengo un seguimiento y toda la gente cuando empieza el estudio está sana, y entonces la gente en el seguimiento se va enfermando, son casos incidentes, por ese motivo puedo medir la incidencia de la enfermedad y obviamente estudiar la historia natural y social de la enfermedad. ¿Qué hace este estudio de cohortes? Pues asocia factores y enfermedades, un factor con su enfermedad. Preferiblemente se hacen estudios de alta prevalencia, porque imagínense si tuviéramos una patología de baja prevalencia, que se presentara un caso en 10 millones de personas, pues a cuántas personas tendríamos que hacerle seguimiento para tener un buen número de enfermos. Entonces se utilizan en patologías de alta prevalencia. Un muy buen espacio para trabajar con ellos es la gestación, dado que es un periodo corto, con prevalencias altas pues de algunas patologías. Como hay que hacer seguimiento, pues depende del tipo de paraclínicos y los años de seguimiento, el estudio pues puede ser muy costoso y se afecta mucho por las pérdidas, porque si el estudio es largo, 3, 4, 5 años, pues la gente se cansa, se muere por otras circunstancias, deja de asistir, cambia de residencia, entonces son datos que se van perdiendo y eso afecta la calidad de los resultados del estudio de cohortes. Como les decía, entonces en un estudio de cohortes yo tengo una cohorte expuesta, es decir, un grupo de personas que está expuesto a algo, por ejemplo al ruido, y tengo una cohorte de personas no expuestas, no están expuestas al ruido, no cumplen el criterio. Todas están sanas al inicio, todas están sanas. Les hago un seguimiento para detectar quienes presentan, por ejemplo, alteración de la agudeza auditiva. De estar sanos pasan a tener alteración de la agudeza auditiva. Entonces en la cohorte expuesta tengo algunas personas que les aparece el evento y a otras que no, y de la cohorte no expuesta también tengo gente que le aparece el evento y gente que no le aparece el evento. Entonces yo arranco con dos grupos, todos sanos, unos expuestos, otros no, y termino con 4 grupos, donde tengo gente con el evento y sin el evento en ambos grupos. Importantísimo, cuando empieza el estudio, que les decía acá, que todos están sanos, no se puede incluir a alguien que tenga el evento, o sea, todos tienen que estar sanos, porque si no, no estaríamos haciendo un estudio de incidencia. Para la definición de los criterios hay que tener muchísima claridad. Si yo digo expuestos al ruido, pues tengo que decir a qué estoy haciendo referencia. Por ejemplo, más de 85 decibeles por al menos 40 horas a la semana, durante al menos 3 años, por decir algo, durante al menos 10 años. O sea, tengo que dar algún dato, unas características específicas que me permitan decir esta persona sí está expuesta y también me permitan decir esta persona no está expuesta.
Lo mismo en el evento. Si yo voy a hablar de alteración de agudeza auditiva, entonces ¿a qué voy a llamar alteración? ¿Cuántos decibeles? ¿La pérdida de cuántos decibeles? ¿O la aparición de tinnitus? O bueno, ¿a qué voy a llamar alteración de la agudeza auditiva? El seguimiento debe ser programado, pues dependiendo, cada 3 meses, dependiendo del evento. Digamos, en este caso las audiometrías podrían ser tal vez anuales. Y como permite calcular la incidencia, porque son casos nuevos, lo que voy en el seguimiento voy encontrando casos nuevos, entonces tengo incidencia. Al tener incidencia en la gente expuesta y al tener incidencia en la gente no expuesta, puedo calcular el riesgo relativo, que ya lo veremos. Entonces, cuando estamos pasando la información de un estudio de cohortes ya para el procesamiento matemático o estadístico, vamos a trabajarlo nosotros con tablas de 2×2. Esto no significa que todos los estudios sean con tablas de 2×2, no, este es el ejemplo más simple, donde evaluamos presencia y ausencia del factor y presencia o ausencia del evento o del efecto. Pero podría ser que tuviéramos factores de riesgo: alta exposición, muy alta exposición, alta, regular, baja exposición y sin exposición, y que tuviéramos el efecto también graduado en efecto intenso, mediano o bajo y no intenso. Entonces podrían ser tablas de muchas más celdas, pero pues nosotros para finalidades conceptuales de lo que es el estudio de cohortes, que es lo que nos interesa acá, vamos a trabajarlo con la herramienta más simple, que son las tablas de 2×2, donde tenemos el factor positivo o negativo y el evento positivo o negativo. Les decía entonces que en estos estudios se puede calcular incidencia. En efecto, yo aquí que tengo 140 personas que están expuestas al factor de riesgo. Tengo 150 personas que no están expuestas al factor de riesgo. De estas 140 personas, 20 se enfermaron. De estas 150, 5 se enfermaron. Es decir, del total de personas de la muestra, 290 se enfermaron 25. Entonces, yo puedo calcular la incidencia en expuestos. Me dice, incidencia en expuestos sería los casos nuevos en los expuestos. Entonces, los expuestos son 140. ¿Y de ellos cuántos casos hay? 20. Entonces 20 sobre 140 me da 0.143, es decir que la incidencia es de 14.3%. La incidencia en no expuestos, lo mismo, de todos los no expuestos, ¿cuántos se enfermaron? 5 de 150, 5 sobre 150, 0.033, es decir, el 3.3%. Y finalmente la incidencia total de los 290 individuos de la muestra, de los 290, 25 se enfermaron, es decir que la incidencia total fue del 8.6%. Bueno, conociendo ya las incidencias, aquí tenemos una diferencia que nos permite suponer que hay una asociación entre ese factor y el evento, es decir, que el factor modifica la probabilidad de la aparición del evento. En este caso, aumenta la probabilidad de aparición del evento. Lo primero que tenemos que saber es si esa asociación o esa dependencia es estadísticamente significativa, y ello se calcula con el chi cuadrado. El chi cuadrado pues se aplica en este caso, que son variables nominales dicotómicas, y estamos buscando una asociación o dependencia. Esto pues actualmente se calcula siempre por software, pero como nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo en la clase, entonces vamos a utilizar esta fórmula, que es una fórmula de una muy buena aproximación y muy fácil de trabajar en la calculadora. Esto no hay que aprendérselo, esto pues uno recurre a la formulita cuando la necesite. Entonces es AD, recordemos las celdas A, B, C, D. Entonces AD 20 por 145 menos BC 120 por 5, todo eso elevado al cuadrado multiplicado por este total menos 1, 290 menos 1, y en el denominador las multiplicaciones de las marginales, 25 por 265 por 150 por 140. No se incluye el 290 porque ese es el total y estamos incluyendo son los marginales. Entonces, el riesgo relativo. El riesgo relativo es la razón o la relación del riesgo o la probabilidad de enfermar del grupo expuesto sobre la probabilidad de enfermar del grupo no expuesto. En otras palabras, riesgo relativo es incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Ese riesgo relativo es directamente proporcional a la fuerza de la asociación. Mientras más grande sea, más fuerte es la asociación.
Habíamos visto que la incidencia en expuestos es de 0.143 y en no expuestos de 0.033. Aquí lo tenemos, 0.143, 0.033 nos da 4,3. Es decir, nos da un número mayor a 1. Este tipo de medidas en la investigación siempre debe ir acompañada de intervalos de confianza. ¿Por qué motivo? Porque es que este 4,3 nos dio en esta muestra de 290 y nosotros queremos generalizar. Cuando vamos a generalizar un dato a partir de una muestra, ese dato se convierte en una probabilidad como tal, y la probabilidad aquí se expresa como un intervalo de confianza. Es decir, que con un 95% de confianza, ¿de dónde a dónde podría moverse u oscilar este riesgo relativo? El intervalo de confianza tiene esta fórmula, que es riesgo relativo elevado a la 1 más o menos 1.96 dividido raíz cuadrada de chi cuadrado. Es importante que repasen el uso de calculadora para el manejo de este tipo de exponentes. Entonces, vamos a ver ese significado de estos riesgos relativos. Si yo tengo un riesgo relativo mayor a 1, como es el mismo caso que tuvimos acá, que es 4,3, es porque el numerador es más grande que el denominador. Y si el numerador es más grande es porque el factor del que estamos hablando aumenta la probabilidad de tener el evento, o sea que es un factor de riesgo. Entonces, si tenemos los valores de riesgo relativo por encima de 1, estamos hablando de factores de riesgo. Si por el contrario este número fuera más pequeño y este más grande, nos generaría un valor menor a 1. Es decir, que el riesgo que el factor que estamos estudiando disminuye la probabilidad de enfermarse. O sea que estaríamos hablando de un factor protector, como en este caso, un riesgo relativo menor a 1. Por otro lado, podríamos tener un riesgo relativo de 1, como en este caso. ¿Qué significaría un riesgo de 1? Es decir, ¿qué pasaría para que este valor fuera 1? Pues que estos dos fueran iguales. Y si esos dos son iguales, pues entonces es que no hay asociación, porque da lo mismo estar expuesto que no estar expuesto frente a la probabilidad de enfermar. Conclusión, cuando yo tengo un riesgo relativo de 1, pues no hay asociación y el chi cuadrado me tuvo que haber dado no significativo. Por cierto, nosotros vamos a juzgar el chi cuadrado con base en un valor crítico, que es el valor 3.841. Cuando el chi cuadrado da un valor superior a 3.841, eso significa que el valor de P es menor al 5%. Y recordemos que cuando hablábamos de contraste de hipótesis, ese valor de P es la significancia, y si es menor al 5%, nos quedamos con la hipótesis alterna, que dice que sí hay asociación. Y cuando el valor de chi cuadrado nos da menor a 3.841, entonces quiere decir que el valor de P es mayor al 5%, con lo cual nos quedamos con la hipótesis nula, que dice que no hay asociación. Entonces, para que quede claro, estamos buscando un valor de chi cuadrado para mirar la asociación. Si el chi cuadrado da mayor a 3.841 es porque sí hay asociación, y entonces seguimos con el ejercicio. Si no, no vale la pena hacer ningún otro cálculo, porque nada sería estadísticamente significativo. Bien, entonces les decía que con el intervalo de confianza obtenemos dos datos. Con la fórmula del más obtenemos el límite superior, y con la del menos el límite inferior, para el caso de los valores mayores a 1. Entonces supongamos acá que tengamos un riesgo relativo de 2 con un intervalo de confianza entre 1,5 y 2,5. Miremos que todo el intervalo de confianza está por encima de 1, todo está por encima de 1, es decir, cualquiera hubiera sido la muestra, que es como se interpretaría el intervalo de confianza, cualquiera hubiera sido la muestra, ese riesgo, ese factor, siempre se habría comportado como un factor de riesgo. Entonces hay asociación, hay dependencia, y el factor que estamos estudiando se comporta como un factor de riesgo. En este ejemplo tendríamos un valor, por ejemplo, de 0,5 con un intervalo entre 0,3 y 0,8. Entonces ese factor que estamos estudiando, dado que todo el intervalo está por debajo de 1, diríamos que es un factor protector, o que se comporta como factor protector. Pero en los tres casos inferiores vemos que aunque tenemos un valor, por ejemplo, mayor a 1 acá, menor a 1 acá o de 1 acá, el intervalo de confianza incluye el 1. Es decir, que con alguna muestra que se hubiera trabajado habría podido dar 1, o habría podido dar factor protector, o con otro factor de riesgo. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
simplemente que esas variables no se asocian. Para estos tres casos, el chi cuadrado nos estaría dando menor a 3.841 y para estos dos casos nos estaría dando mayor a 3.841. Entonces, en un estudio de cohortes, ¿cómo interpretamos esos riesgos relativos? Si el riesgo relativo es de 4, una forma de leerlo es, o de interpretarlo es, por cada persona no expuesta que sufre la enfermedad, hay 4 personas expuestas que la sufren. O también el riesgo de enfermar en las personas expuestas es 4 veces el de las personas no expuestas. Cuando ustedes estén interpretando, por favor no lo hagan en genérico. Ustedes dicen expuesta, ¿expuesta a qué? Enfermedad, ¿cuál enfermedad? Y si van a utilizar la segunda, no se vayan a equivocar diciendo 4 veces más, porque miren que es una cosa es decir 4 veces, que implica una multiplicación por 4, a decir 4 veces más, que significa una suma de 4, o sea 5. Entonces es 4 veces, porque eso es producto de una división. Estamos dividiendo incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Y en cuanto al riesgo relativo de 1, pues obviamente lo que nos está diciendo es que esas dos variables no se asocian, o sea que ese factor no tiene nada que ver con esa enfermedad. Si el riesgo relativo nos da menor a 1, por ejemplo, 0.4, pues aquí se puede interpretar de esta manera. Por cada persona no expuesta que sufre la enfermedad, hay 0,4 personas expuestas que la sufren. O para ser más claro, por cada 10 personas se multiplica por 10 los dos valores, por cada 10 personas no expuestas que sufren la enfermedad, hay 4 personas expuestas que la sufren, es decir, la sufren más personas, las personas no expuestas, porque el factor es un factor protector. Y para esta última parte, que quiere decir un riesgo relativo de 1.6 cuyo intervalo de confianza del 95% va de 0,8 a 2,4, pues quiere decir que esas variables no se asocian, porque miren que en alguna muestra pudo valer 0,8, aunque aquí dio 1,6 y podría dar hasta 2,4, en alguna pudo dar 0,8, en alguna pudo dar 0,9, en alguna pudo dar 1, y esos valores significan que no hay asociación. Si esto lo tenemos es porque inevitablemente el chi cuadrado nos está dando un valor menor a 3.841.